Bienvenido a la introducción a los antiderivados y la integración indefinida. Primero consideremos estas dos preguntas aquí. Si f' de x es igual a 1, entonces, ¿cuál sería f de x? Entonces, se nos da que la derivada de f es igual a 1. La pregunta es ¿cuál sería la función de f de x? Entonces estamos buscando una función que tenga una derivada igual a 1. Entonces deberíamos reconocer que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Entonces nuestra función f de x podría ser f de x igual a x, pero debido a que la derivada de una constante también es 0, podríamos agregar una constante aquí y la derivada aún sería igual a 1. De modo que f de x es igual a x más c. Observe aquí que hay un número infinito de funciones que tienen una derivada igual a 1. En este caso, dijimos que f de x es la antiderivada de f' de x porque su derivada es igual a 1. Mirando nuestras notas a continuación, una antiderivada de una función f de x es cualquier función f de x donde f' de x es igual a f de x. Entonces, normalmente cuando hablamos de antiderivados, no usamos esta notación aquí. Dejamos que la función derivada sea igual a la pequeña f. Entonces, en este caso, la pequeña f de x sería igual a 1, y dejamos que la antiderivada sea igual a f de x. Entonces en este caso, f de x sería igual a x más c. Y la razón por la que f es la antiderivada de f es porque f' de x es igual a 1 que es igual a f de x. Luego, si f' de x es igual a 2x, entonces, ¿cuál sería f de x? Entonces, aquí se nos da que la derivada es igual a 2x. Queremos encontrar una función que tenga la derivada dada. Deberíamos reconocer que la derivada de x al cuadrado es igual a 2x, por lo que podríamos dejar que f de x sea igual a x al cuadrado, pero nuevamente porque la derivada de cualquier constante es igual a 0. Podríamos agregar cualquier constante aquí al final, así que escribamos más c donde c es cualquier constante. Entonces f de x es la antiderivada de f' de x, y nuevamente no usamos esta notación cuando se refiere a antiderivados. Dejamos que la función derivada sea f de x. Y la antiderivada sea f de x. Entonces, aquí f de x es x al cuadrado más c nuevamente. La razón por la cual f es la derivada de f es porque f' de x es igual a 2x, que es igual a f de x. Entonces, volviendo a nuestras notas, la antiderivada de una función f de x es una familia completa de funciones escritas f de x más c, que hemos hecho aquí en negro, donde f' de x es igual a f de si c representa cualquier constante. La antiderivada también se llama integral indefinida. La notación utilizada para la antiderivada se muestra aquí, donde este primer símbolo aquí es el signo integral, y se debe incluir el de x en el extremo aquí. Indica qué variable nos estamos integrando con respecto a, y la función f de x se llama integrando. Entonces decimos que antidiferenciamos o integramos o encontramos la integral indefinida de una función. Este proceso se llama antidiferenciación o integración. Y al igual que tenemos fórmulas derivadas, también tenemos fórmulas integrales, así que aquí a la izquierda tenemos fórmulas de diferenciación comunes, y aquí a la derecha tenemos fórmulas de integración comunes. Veamos algunos ejemplos. Aquí queremos encontrar la antiderivada de x para el tercero menos 10x más 3 con respecto a x. Entonces, una de las propiedades de las integrales que usaremos a menudo es si podemos escribir esto como la diferencia de tres integrales separadas. Podemos escribir esto como la integral de x al tercero menos la integral de 10x más la integral de 3. Otra propiedad que usaremos a menudo es que si tenemos un coeficiente como el que tenemos aquí, podemos factorizarlo para que también podamos escribir esto como la integral de x al tercer menos 10 multiplicado por la integral de x más la integral de 3. Ahora integramos cada uno de estos por separado. Entonces, integramos x al tercero con respecto a x, aplicaremos la propiedad de potencia de integración que se muestra aquí, entonces agregamos uno de los exponentes y dividimos por el nuevo exponente y dejaremos la c hasta el final.
Entonces, la antiderivada de x para el tercero sería x para la potencia de 3 más 1 o 4 dividido por 4 y tenemos menos 10 veces la integral de x, que es x al primero. Entonces agregamos 1 al exponente y luego lo dividimos por el nuevo exponente para que tengamos x a la potencia de 1 más 1 que es 2 dividido por 2. Más la antiderivada de cualquier constante. Es la constante x para que la antiderivada de 3 con respecto a x sea 3x y luego tengamos más c, nuestra constante de integración. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos. Escribimos este primer término como un cuarto x al cuarto. Observe que aquí podemos simplificar, hay 1 2 en 2 y 5 2 en 10, por lo que tenemos menos 5x al cuadrado. Más 3x más c. Así que esta es la antiderivada de x al tercero menos 10x más 3, por lo que podríamos decir que f de x es igual a un cuarto x al cuarto. Menos 5x al segundo más 3x más c. Esta es la función antiderivada porque f' de x es igual a la función integrando de x al tercero menos 10x más 3, por lo que cada vez que encontramos una integral indefinida, encontramos una antiderivada, siempre podemos verificarla determinando la derivada y asegurándose de que coincida con la función integrando. Ahora, para este ejemplo, no vamos a escribir esto como tres integrales separadas, solo integraremos cada término, pero tenemos que cambiar la forma del segundo y terceros términos en la función integrando para aplicar la regla de poder de integración que se muestra aquí. Escribiremos la raíz cuadrada de x usando un exponente racional, escribiremos 5 sobre x en el segundo, usando un exponente negativo. Así que escribamos esto como integral de 4x a la séptima. Menos 8 y ahora para la raíz cuadrada de x, el índice es 2, el exponente es 1. Entonces la raíz cuadrada de x es igual a x en la mitad, y luego tenemos más 5 dividido por x para el segundo. Es lo mismo que 5x elevado a la potencia de 2 negativos, entonces más 5x a la potencia de 2 negativos integrado con respecto a x, y ahora solo integraremos cada término para que la antiderivada de 4x a la séptima sea 4 veces la antiderivada de x a la séptima. Entonces agregamos 1 al exponente, que sería x al octavo, dividido por el nuevo exponente de 8, menos 8 veces la antiderivada de x a la mitad. Entonces tendríamos x para la potencia de la mitad más 1, eso es 1,5 o 3 mitades, dividido por 3 mitades, y luego más 5 veces x a la potencia de 2 más 1 negativo, eso es 1 negativo dividido por 1 negativo, y luego no olvide la constante de integración, entonces más c. Ahora simplificamos. Notamos que 4 y 8 se simplifican, hay 1 4 en 4 y 2 4 en 8, así que puedo escribir esto como x para el octavo dividido por 2 o la mitad de x para el octavo. Recuerde que nuestra barra de fracción significa división, por lo que esto es menos 8, y luego dividido por 3 mitades es lo mismo que el recíproco de 2 tercios. Simplificaremos este producto en el siguiente paso. Y luego, 5 dividido por 1 negativo es 5 negativo, así que en lugar de más negativo, escribiremos menos 5x a la potencia de 1 negativo más c. Continuemos simplificando, así que tenemos la mitad de x al octavo, aquí nada se simplifica, así que tenemos menos 16 tercios x de las 3 mitades. Escribamos esto como menos 5 dividido por x más c. Entonces, esta sería su antiderivada, lo que significa que la derivada de esta función sería igual a la función integrando de 4x a la séptima menos 8 veces la raíz cuadrada de x más 5 dividida por x al cuadrado. Luego tenemos la integral de 3.5, y observe cómo tenemos esta d aquí, lo que significa que estamos integrando con respecto a y ahora, no x, por lo que sabemos que la integral de k con respecto a x es igual a kx más c, pero porque estamos integrando con respecto a y no x. La función antiderivada es igual a 3.5 y más c. Si diferenciamos 3.5 y más c con respecto a y, obtenemos 3.5. A continuación tenemos la integral de elevada a la potencia de p integrada con respecto a p. Mirando la fórmula integral aquí a la derecha, la integral de a la x con respecto a x es igual a xxc y, por lo tanto,
la integral de E para P con respecto a P sería simplemente E para P más C. Echemos un vistazo a dos más. Aquí tenemos la integral de 5 dividida por x integrada con respecto a x. En este caso, podría ser útil factorizar los 5, y escribir esto como 5 veces la integral de 1 dividido por x de x, y ahora mirando nuestras fórmulas, vemos que la antiderivada de 1 sobre x o la integral de 1 sobre x con respecto a x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c, así que aquí tendríamos 5 veces el valor absoluto de registro natural de x más c. Este último ejemplo se ve un poco diferente porque tenemos un producto. Primero multipliquemos esto y luego lo integraremos, así tendremos 4 productos. Entonces tendremos la integral de x al cuadrado y luego tenemos menos 3x, más 3x, eso es 0, y luego tenemos 3 veces negativo 3, que es negativo 9 o menos 9. Y ahora integraremos cada término, de modo que la integral de x al cuadrado con respecto a x, tenemos x a la potencia de, agregue 1 al exponente, que sería 2 más 1 o 3, dividido por el nuevo exponente, menos la antiderivada de 9 con respecto a x solo sería 9x, y luego más la constante de integración. Vamos y reescribamos esto como un tercio x al tercero. Menos 9x más c. Bien, espero que hayas encontrado útil esta introducción.